Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia, Palacio y Ricardo Rivera. El episodio de hoy va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Hoy tenemos un invitado especial, Jacob. Jacob trabaja para CIBC y el día de hoy él nos va a estar orientando y nos va a estar contando un poco más acerca de lo que es un GIC y cómo abrimos las cuentas en Canadá desde el país de origen. Y bueno, lamentablemente Jacob no habla en español, pero vamos a estar haciéndolo, vamos a estar haciendo esta presentación de manera divertida. Jacob, what I was just telling the people that follow us and the people that are going to be watching the episode today is that, well, basically we have you today in our show, and you're going to be telling us more about what a GIC is, what it entails, and what's the process for someone in Latin America to open an account in Canada, being able to transfer to Canadian funds before they arrive in country. And I am assuming that between Claudia and I, we're just going to be bombarding you with questions, and either one of us, it's going to be translating what you want to communicate. Bueno, para todos los que no hablan inglés, Ricardo básicamente le estaba explicando a Jacob cómo va a ser la dinámica de hoy. Vamos a estar bombardeando a Jacob con preguntas y uno de los dos va a estar traduciendo. Ahora sí, how are you, Jacob? I'm good. How are you? Very well, thank you. And thank you very much for joining us today here. So, I don't know, Ricardo, maybe you are the one who's going to start with the questions? Okay, absolutely. Jacob, recently in Latin America, SDS, which is the Student Direct Stream, was approved to some countries. And one of the prerequisites that you must comply in order to be eligible to participate on the SDS is opening a GIC in Canada. What's a GIC? So GIC is the Guaranteed Investment Certificate that you get. And what it is it's basically a locked account where your funds will be stored, part of the government regulations to get that study permit, just to show you can provide proof of funding for when you're living in Canada. And in this GIC, basically what will happen is there'll be a certain amount saved in the GIC, so that'll be $8,000. And then you will gain interest on this, and then every 30 days, you would end up receiving a $730 payment into your deposit account. Okay, right. Si entendí bien, no entendí los números. Jacob, you said 18,000 or 20,000? How much is it? So $8,000 is put into the GIC, and you can end up sending $10,000, $20,000, and the rest will just go into your spending account. Ok, lo que nos estaba diciendo Jacob es que el GIC o el certificado de depósito a término es este dinero que se va a poner en, digamos, una cuenta que va a controlar el banco. $8,000 van a estar guardados, quietos en la cuenta. Todo lo demás que se ponga allí está disponible para la persona y van a recibir intereses sobre esto. Jacob, one of the questions that we get... Claudia, No, go ahead, Ricardo, go ahead, please. Well, one of the questions that we tend to be asked a lot is, does the GIC accumulate interest? Am I going to get interest on that money? Yeah, so you actually are going to get interest on that money. So you basically are investing a bit of your money when you come to Canada as well. It's a good way to save. How much is that interest rate? It's roughly 0.5%. I can double check. Okay. It's not very high right now, just due to all the different market events going on in the world with COVID. Absolutely. Bueno, Ricardo le estaba preguntando a Jacob si el dinero que se ponga en ese certificado de depósito a término se reciben intereses, y la respuesta que nos da Jacob es que sí, que la tasa de interés es más o menos del 0.5%, debido justamente pues a que los mercados financieros están bastante bajos en este momento, pero reciben un interés. Jacob, what is the benefit that a person receives opening a GIC with the institution you work with CIBC and Simplify Financial? Besides the immigration part, can they open a regular spending account, maybe credit card, or maybe a loan for a car in the future? How does it work? Yeah, so when you open up one of these accounts, you get the GIC, but you also get a checking account that you just use for your day-to-day spending. So with that, there's a debit card, you have access to fully online banking, and then like you mentioned, you do have the ability to apply for a credit card. And with Simply in our international student banking offer, we can actually get pre-approved credit limits up to $2,000 for these individuals applying.
Vale, perfecto. ¿Traduces o Entonces, basado en la traduzco, Ricardo? pregunta de Claudia, exacto, es lo que iba a hacer. Basado en la pregunta de Claudia, entonces, era qué otros beneficios recibimos cuando abrimos una cuenta GIC. Entre esos, Jacob nos explica que podemos aplicar, que vamos a tener una cuenta de corriente, o sea, lo que se conoce como un checking account. Vamos a poder aplicar una tarjeta de crédito también. Entonces, es un paquete bastante completo. Jacob, I do have a question in regards to what, before we follow up. Um, the SDS requires the international student to have a GIC for $10,000, and you mentioned at the beginning $8,000. So I see a discrepancy there of $2,000. Could you explain a little bit more in detail what is the adequate amount? Yeah, definitely. So it is $10,000 is the minimum requirement, but it is $8,000 that actually goes into the GIC. The remaining $2,000 you can get access to as soon as you arrive to Canada. It isn't actually locked away. So if I literally arrive, Ricardo, yeah. one second, porque le tenemos que Yeah, yeah. explicar a la gente, espérame. No, dale. Ricardo le estaba preguntando a Jacob, él habló de 8,000, pero el gobierno lo que pide son 10,000. Estaba preguntando dónde está la diferencia y por qué. Y lo que nos explicaba Jacob es que 10,000 es el mínimo que pide el gobierno, 8,000 se van al certificado de depósito a término, pero los otros 2,000 uno tiene disponibilidad inmediata al momento de llegar a Canadá, que eso es importante saberlo porque no vamos a llegar en blanco. De todas maneras hay que comprar ese primer mercado que es bastante costoso y pues por eso tenemos esos $2,000 ahí para poderlos usar cuando queramos. My follow-up question was, so as soon as I land in Canada, I can literally go to any CIBC and tell them, hey, I have a GIC with you guys. This is the number of my GIC. This is the number of my account. From the 10,000 Canadian dollars that I have on my GIC, can I have $2,000 back? And I get my $2,000 back, correct? Yes. So with the Simply account, there actually aren't any branches. So you would actually get shipped the debit and credit card directly to your Canadian address when you arrive. Okay. Bueno, Ricardo le preguntaba a Jacob si uno tiene que ir al banco a decirles, yo abrí un certificado de depósito a término con ustedes y aquí estoy, quiero sacar mi dinero. Y lo que nos dice Jacob es que no, Simply Financial es completamente virtual, o sea, no existen oficinas físicas a pesar de que hace parte del grupo de CIBC. Y las tarjetas de débito se las mandan por correo a sus casas y tienen acceso a todos los cajeros del país. Jacob, I'm sorry, I'm going to move to another topic that is important for many students that are not part of the student direct stream, either because they are not from Colombia or Peru, or maybe because they applied before. Does Simply has an option for students that are not part of the SDS? Can I open an account from back home? How does it work? Yeah, definitely. So it's the same application. You can just decide whether you want to go with the GIC route, or you can just open under the deposit program, which is very similar in how you actually open the account. It's just an online application. And then basically you won't have the GIC and you'll have full access to all of the funds as soon as you arrive. Vale. Le estaba preguntando, ¿traduces o traduzco? No, dale tú, porque estaba poniendo el link en pantalla de lo que Jacob estaba hablando en este momento. Vale, no, lo que le estaba preguntando a Jacob es, para los estudiantes que no pueden hacer parte del SDS porque no son mexicanos, peruanos, costarricenses o de pronto porque no tenían el nivel de inglés o lo que fuera, que tienen que aplicar a través del programa regular, si se podían abrir también las cuentas bancarias desde país de origen para poder hacer esa transferencia de dinero cuando vamos a llegar mucho más sencilla. Y nos dice Jacob que sí, es un sistema exactamente igual, but Jacob, will they have access to the credit cards as well or only for the SDS? Yep, so for either program, they can apply for that credit card. Okay, do they have to deposit, the secure deposit, the $2,000 usually, or whatever is what the banks ask at the beginning to start your credit life in Canada, or will it be something simpler? So all it is a click of a button. There isn't really any additional material you need to provide for the credit card. And yes, it is a limit up to $2,000 just based off whatever your previous Canadian credit history is. If you don't have any Canadian credit history, then it would be up to $2,000 and that's still okay. You can definitely apply. Ok, perfecto. Entonces lo que habla Jacob es que básicamente para simplificar, porque yo había hablado con él anteriormente de hacer el live, si ustedes van al link que he fijado acá en el chat, el link que aparece en pantalla en este momento, ahí van a poder encontrar ya un poco más a fondo las instrucciones para aplicar. ¿Ok? Entonces,
la parte esencial. Jacob, it just occurred to me the following, and I need you to follow with me on what I'm gonna say right now. If a student is, say for instance, in Colombia right now, they wanna start opening their account from Colombia, and the credit card is included as well, right? Can the student start building credit history from out of country with that credit card, or that credit card is just going to be given to the student once he lands in Canada? So correct. They'll only actually receive the credit card and debit card when they do arrive in Canada. They can't actually access online banking or their debit account when they are still outside of the country. Ok, perfect. So ahí Jacob nos explica que para una tarjeta de crédito, o sea, en el paquete si aplicamos, la tarjeta de crédito se recibirá es cuando llegamos a Canadá, no se recibe antes de la llegada a Canadá, que es algo súper importante, es decir, que no nos va a permitir realizar o intentar armar un historial crédito, que es algo súper importante en Canadá, antes o previo a el momento en que viajamos a Canadá. Jacob, what happened when the study permit is refused? I think that is one of the biggest questions that the people have, because, well, I'm transferring to Canada, maybe $10,000 or $20,000, and what happens if my visa is refused? How will I get my money back? Yeah, so you can actually request a refund at any point as soon as you've sent the funds, and then we'll refund it back to you at the current market rate for that foreign exchange. And there will be no fee attached to that refund either. So it's a free refund, and then it's just based off whatever the currency fluctuation would be at that time. How long does it take for the money to be returned? Pardon? How long does it take for the money to be returned? Yeah, so it's a pretty quick process. You just would have to bring what we call an E2 form to your local bank, and a notary or someone at the bank would have to sign it to provide proof that you are asking for this refund and you are who you say you are. And then at that point, you can then just request the refund, send us that form, and we will send the money back between roughly, on average, probably 5 days. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a Jacob, en el dado caso de que haya una negación de visa o que vayamos a pedir un reembolso de lo que tengamos puesto en el GIC, se va a tardar entre 4 a 5 días hábiles y se devuelve todo el dinero completo. Jacob, I do have a question though. If I want to ask for a refund of the money that I put on the GIC, do I need to show you guys proof that my visa application was refused? You do not need to have proof of that, because there's other circumstances when you would need a refund as well. So it's not just that. You just basically have to explain why you need the refund. And then you would bring this form to a notary, a legal office, just for proof of signature. And then you can request the refund. Cabe aclarar que, por ejemplo, Jacob acaba de hacer énfasis de que si vamos a pedir un reembolso, la razón por la cual vamos a pedir ese reembolso antes de enviarla tiene que ir notariada, Clau, ¿se dice así? O tiene que ir firmada por un notario, pongamos en esos términos, para que esta pueda ser aprobada. Jacob, can I ask for the refund of the money after I arrived in Canada? Yeah, you can refund the money at any point prior to your activation. Prior to my activation. So how is the government going to guarantee that the funds are mine if I arrived in Canada, let's say, on the 1st of October and I don't show up? I just send a notification to the bank that I want the refund of the money on October the 5th. Will I get my money back at that point, or the bank is going to say, you know what, you signed this agreement with the government, and so you have to stick to it for the 12 months that the agreement is? Yeah, so you can always request that refund, but at that point, we would basically notify the government because we understand that this is through the SDS program. You do need that GIC. So when you do request a refund, we notify the government and send them a letter just to show that the funds have been refunded for any of those study permit applications. Okay. Perfecto. Entonces no podemos hacer la jugadita de llegar a Canadá y una vez estando en Canadá pedir el reembolso del GIC, porque obviamente en este caso CIBC le alerta al gobierno que hemos pedido un reembolso del GIC, y esto pues obviamente no se puede hacer. La idea del SDS es que esos $10,000 canadienses se queden ahí y que sea CIBC el que nos los administre a nosotros
por el primer año, y es lo que le voy a preguntar a Jacob ahora. Jacob, so I put my 10 grand or 10,000 Canadian dollars on the GIC, and CIBC will manage that money for the first year, correct? So for the first 12 months that I'm in Canada. So yeah, with Simply, what will happen is you'll put the $8,000 into the GIC, the $2,000 will be accessible immediately. And then every 30 days, you'll basically get $730 from the GIC back into your spending account. So after the 12 months, all of the funds you sent into the GIC, you would have access to, plus the interest earned. Oh, cool. Ok, entonces 730 se nos van devolviendo de manera mensual a completar los 12 primeros meses, y ahí el restante, cualquier dinero extra, se va para la cuenta de checking o cuenta corriente. Jacob, what is the maximum amount that I can transfer to a GIC in Canada? You can send $20,000, up to 20,000, between 10 and 20. If I want to send more, let's say that I want to move to Canada 50,000, what can I do? So on like a one-to-one basis, we can definitely work to make that possible. If you do wish to send more funds, we would just ask you to provide some reasoning on why you need the additional funds for your stay in Canada. Bueno, Jacob nos estaba diciendo que el máximo son $20,000 para el GIC, pero que si uno necesita mandar más dinero, o sea, no es la parte regular, pero se puede trabajar en casos específicos siempre y cuando pues uno pueda justificar cuál es la razón para mandar más dinero, y ellos pueden hacer algún tipo de acomodación para que esto sea posible. Jacob, and if people want to look for more information, you gave me a link, and I already posted the link. It's on the chat here on the IG Live. If people want to find more information about the process, how to do it, they just go to that link that we just provided them here on the chat. Yeah, exactly. So that link will provide all details on the program, and then also some guides on how to actually apply. Perfect. And now the question of the $1,000,000. Is there anybody that they can speak with that speaks Spanish? So with our call center with Simply, it is actually English and French. There is not a Spanish language functionality, unfortunately, at the moment. Ok, entonces no hay forma de hablar con alguien en español para que nos dé instrucciones de cómo aplicar el GIC, pero asumo, o sea, una de las cosas hermosas que tiene Canadá es que es súper simple y es súper directo. O sea, la burocracia acá no es tanto mínima. como es mínima. Entonces, van al link, siguen las instrucciones que están en el link, es como hacer un pago internacional. Muchos de ustedes ya han tenido que pagar aplicaciones a colleges públicos, han tenido que pagar aplicaciones o van a pagar aplicaciones, van a pagar el primer monto del primer año, del primer semestre, y estoy 100% seguro que el proceso para hacer esto es igual o inclusive mucho más simple porque están lidiando con un banco reconocido de Canadá. Además, hay un factor importante, y es que todos los estudiantes que están en el SDS tienen un nivel de inglés obligatorio de 6 en el IELTS. De pronto, la complicación de tener que hablar con alguien en español se puede presentar es para los que no entran por el SDS, pero que quieren abrir sus cuentas porque vienen a estudiar inglés acá, por ejemplo. Y en ese caso, yo creo que la persona con la que ustedes estén trabajando a nivel migratorio, si es que están trabajando con algún representante, puede guiarlos en este proceso, porque nosotros hemos estado todos en contacto con los bancos, todos trabajamos con alguno en particular, porque pues es más fácil lidiar con una sola institución que con varias, pero cualquiera de nosotros les podría dar una mano también. Las instrucciones, como dice Ricardo, son bastante sencillas. No son muy problemáticas y no son cuestionarios eternamente largos. Es simplemente seguir las instrucciones, que incluso tú puedes traducir esa pregunta que te están haciendo en Google Translate y te va a quedar muy fácil entender qué es lo que te está pidiendo la institución que envíes. Es bastante sencillo, y el hecho de que sean bancos virtuales, yo no sé qué tan acostumbrados estemos en Latinoamérica a manejar una institución financiera que no tiene una oficina, que diría uno, ¿y quién me garantiza que eso sí exista? Pues bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta para Jacob, porque para nosotros es extraño, y en Latinoamérica hay varios países que han sufrido crisis bancarias grandes que se pueden preguntar, ¿y es confiable? Jacob, what I was saying is, in Latin America, there are some countries that have gone through very particular situations where the government has withdraw the money from the civic people, or the people, and how do you say that in English, Ricardo, when they seize the money? And
El embargo. What's No, the it's a translation government of seizure, embargo? basically. Like what they do Exactly. is like what happened in Argentina in the early 2000s, where basically from one day to another, government goes out and says, right now, no one can touch their checking or savings accounts. That's it until like they kind of like control the situation or whatever is going on. So in Latin America, mm, having a bank that is a virtual bank could be an issue for us, a trust issue. What can you tell us about Simply and CIBC? Why can Latin Americans trust that the money is not going to disappear from one day to the other? Yeah, so with this account, it is fully recognized by the government in Canada as well. So your money is insured, and Simply is a subsidy of CIBC Bank, one of Canada's top 5 banks. So it is very secure, and it is insured as well. So you don't have to worry about that. You can be trusted that your money is safe. Entonces, como dice I know Jacob, this one. podemos confiar en el banco. CIBC es uno de los bancos más reconocidos, está entre el top 5 de bancos en Canadá y Simply es un subsidiario de CIBC. Entonces, como decimos vulgarmente, la platica va a estar segura en todo momento, no se nos va a perder, no nos la van a refundir y no nos van a salir con un chorro de babas después en caso de que la queramos de vuelta o cuando lleguemos a Canadá. Ahí va a estar nuestra platica segura y tranquila. Los bancos canadienses, para los que nos están viendo, son altamente regulados, o sea, el gobierno tiene un altísimo poder de control sobre lo que pasa en las instituciones financieras. Canadá tiene una economía bastante sólida y nunca ha ocurrido nada con los bancos. O sea, de verdad son instituciones en las que se puede confiar, a pesar de que tienen sus áreas virtuales. No hay ningún problema, pero pues yo quería que lo oyeran de boca de quien pertenece a la institución. I'm sorry, Jacob. I know that is not a question that you are asked very often, but for Latin Americans, well, it's our life. We have gone through that several times in our lifetime, which is not long enough for having suffered that twice, I think, in Latin America, right? Twice it happened. So that's why I ask you the question. Yes, your money is definitely safe. No need to worry about that. All right. I'm trying to think of other particular questions, Claudia, if you can help me here that we have received recently about this whole GIC and how can I open my account from country. There is one question that is asked repeatedly, and it is when the students are very young. In my understanding, when I'm going to send the money for the GIC, the money has to come from my account, not from my husband, or what about from my parents? Could it come from my parents' account? How is it handled when the students are young or the money is not their own, is from the accompanying spouse or parents, for example? So it is similar with our program as well. The funds do have to come from someone within the same account holder's name. The funds would come from someone's account that matches the account that they've made with Simply. So we generally don't accept from separate accounts unless there is proof of joint account ownership. So as long as the name is someone attached to the account, we generally can then accept it. What about with children, with 18 years old? Because they usually don't are not the co-signers in their parents' account. So how do they handle that part? Yeah, so honestly, we see most of these accounts have funds from it would be sent from the sons or their daughters' accounts. It is one of our requirements to be sent from the same account that is being received. Ok, lo que le estaba preguntando a Jacob es, ¿qué pasa? O sea, los fondos tienen que ser transferidos al GIC desde una cuenta donde el estudiante aparezca como dueño de la cuenta. Puede ser, él nos estaba diciendo que puede ser que sea el dueño de la cuenta o que sea un cosignatario en esa cuenta. En el caso de los chicos jóvenes, que son los padres, por ejemplo, los que van a pagar por por la colegiatura, de todas maneras van a tener que poner al hijo en la cuenta de la que van a mandar los fondos o abrir la cuenta a nombre de los hijos, porque no hay forma de hacerlo si no aparecen allí. La ventaja que tiene esto es que no tenemos que demostrar los 4 meses de antigüedad de los fondos en la cuenta, y pues por lo tanto no hay problema en que yo como mamá transfiera el dinero hoy a la cuenta de mi hija y mañana mismo haga la transferencia al GIC. O sea que eso nos ahorra, nos simplifica las cosas, aunque tengamos que hacer un trámite adicional en país de origen para poder pues poner a los hijos como titulares en estas cuentas, por ejemplo. Y en el caso de las parejas,
tienen que figurar como cosignatarios, o sea, como cuentas mancomunadas, o hacer la transferencia de los fondos a la cuenta de la persona que viene a estudiar. Jacob, when I'm gonna open my account with Simply, am I gonna be asked to upload any documents where I have to prove that I've been accepted by an education, a higher education institution in Canada, or anything as such, or that's not gonna be asked? Nope. So the only requirements are that you upload a picture of your passport, you have a selfie, and then that when you do want to activate your account, you would just provide your study permit at that point. It would never have to be provided prior to that, and there is no letter of acceptance required either. So, but that comes after when I'm gonna activate my account, correct? Correct. So when we do require that study permit, when you do arrive, or whenever you get it, and we ask you to provide it, and then we would send out the debit card once we have that and can prove your identity. Beauty. Bueno, eso es interesante porque Ricardo estaba preguntándole a Jacob si necesito entregar una prueba de que voy a estudiar en Canadá, no sé, la carta de aceptación o algo. Jacob nos dice que no, que lo único que se necesita es una selfie y la copia del pasaporte, y que la cuenta se activa cuando llegamos aquí a Canadá, cuando entregamos el permiso de estudio. Esto básicamente, esa activación de la cuenta es lo que podríamos garantizar que la persona que le está usando para sacar dinero de país de origen básicamente viene a Canadá a estudiar. O sea, no es que cualquier persona pueda transferir fondos y después quedarse en país de origen. O sea, de todas maneras hay un control sobre el dinero que entra a Canadá a través de estas cuentas. Jacob, I have another question. If we have students, for instance, that they have US funds in American banks and they want to transfer to Canadian bank, are they going to experience any issues or whatsoever? Or it's going to be like a simple process, just like doing a transfer within Canada? Yeah, so we accept bank wire right now. That is currently the only payment processing we have. And once we send out and create the accounts, you'll get sent an instruction sheet on how to actually wire the funds to your Canadian bank account. Okay, perfect. I just want to mention, I do have to jump off right now, so I do just want to thank you for having me on the call. And it was great chatting with you, and thank you for the questions. No, Jacob, Thank you very much for accompanying us. Yeah, it was great to have you. Thank you so much. Much appreciated. Yeah, thanks, guys. All right, have a good one, man. You too. Have a good Bye. night. Thank you. Bueno, Ricardo, creo que nos quedó bastante claro cómo funciona esto de los GICs y los controles que hay y todo lo demás. Y me parece bien interesante pues que la gente conozca de primera mano también, que no seamos nosotros mismos los que estemos transmitiendo la información. Porque sí es un tema delicado, o sea, lo que pasó, el corralito que pasó en Argentina, todas las cosas que han pasado con las devaluaciones de moneda y todo en países como Venezuela, por ejemplo, siempre nos inquietan un poco saber qué tan seguro puede estar mi dinero. Claro. Estoy en un parque y tengo una ardilla jugando alrededor mío, ella está feliz aquí, haciéndome visita. Sí, bienvenidos a Canadá. ¿Y qué? Entonces, pues no, es saber también que el dinero está seguro, que hay un control, que yo no puedo llegar y sacarlo en cualquier momento como me provoque, sencillamente porque vine y no usé mi permiso, entonces me voy a desaparecer con el dinero. Lo que quería era pues devolvérselo al tío, al primo o el amigo que me lo prestó. De todas maneras hay un control. Y como lo decíamos esta semana que habíamos estado hablando con Oscar Blanco también, para los que no han visto esos episodios los pueden ver, hay información de verdad interesante, donde Canadá lo que menos nos perdona es una mentira. Y pues hay compromisos, son procesos y son cosas que llegamos a un acuerdo con el gobierno y que tenemos que respetar. Si vengo a estudiar, vengo a estudiar. No usar el permiso de estudio para trabajar ni nada por el estilo. Y esta es la forma en la que el gobierno encontró cómo controlar eso, que el dinero que yo tengo realmente lo pueda usar para mis estudios y no que lo tenga que devolver al otro día de haber salido del país de origen. Exacto. Y una pregunta que me pareció súper chévere que le hiciste a Jacob, que ahí era donde iba como a saltar, pero vi que la conversación continuó y no la iba a embarrar ahí, es qué tan fácil es manejar estos sistemas aquí en Canadá. Y yo tengo la experiencia, por ejemplo, de manejar cuenta de Bancolombia estando por fuera del país, y les puedo asegurar que eso para mí es un dolor de cabeza. Cada vez que tengo que acceder a esa cuenta, cada vez que tengo que hacer alguna transferencia en esa cuenta, es un dolor de cabeza, pero yo sé que las personas ya en Colombia están acostumbradas y la mayoría de bancos en Latinoamérica funcionan de la misma manera, que le mandan el código al celular, que el celular vuelva y digite el código, que la clave la tiene que meter 3, 4, 5, 6 veces para hacer una operación, cualquier transacción.
Aquí no, las plataformas son tan seguras que ingresas una vez, cero códigos y pam, 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 haces lo que tienes que hacer, tus transferencias, tus pagos, pum, listo, cierra sesión. Es súper, súper, súper sencillo y he tenido la experiencia de tener cuentas en CIBC, TD, Scotia, y en los 4 bancos y en los 4 es súper, súper fácil de hacer esto. No hay ningún problema. Y todos los bancos canadienses tienen ahora este servicio de las cuentas desde país de origen, que me parece a mí que es una alternativa perfecta. Además, porque hay algo en lo que no alcanzamos a hacer mucho énfasis con Jacob, pero la historia de crédito en Canadá es tan importante como la licencia de conducción. O sea, yo creo que son las dos cosas más importantes que tiene una persona que vive en Canadá. La historia de crédito y la licencia de conducir. Empezar esa historia de crédito no es fácil. Cuando yo llegué, yo no sé cómo te tocó a ti, Ricardo, pero cuando yo llegué, sacar la primer tarjeta de crédito me costó, bueno, no, ni para qué les digo, creo que peleé por una tarjeta por ahí 2 años. Y cuando me la ¿En dieron serio? fue por... Sí, eso fue una locura total, porque uno aplica y se la niegan. Entonces, si uno aplica y le niegan, es un punto negativo en el score de crédito. Entonces, te baja el Que score de mucha crédito, gente no entonces sabe. no te dan, claro, no te dan tarjeta porque tienes un score de crédito bajito. Entonces, es curiosísimo. Cuando finalmente la pude abrir, fue porque tuve que dejar un dinero garantizado. O sea, a mí el banco me dijo, ¿quiere tarjeta de crédito? Yo le abro una de $1,000, pero usted me pone $1,000 en esta cuenta y de ahí no los puede mover. Y entonces el banco se quedó con mis $1,000 como 1 año o 2 años, yo no me acuerdo cuánto, hasta Sí, que aprendieron que yo sí pagaba. Y entonces ya ahí arrancó mi historia de crédito. Pero lo que nos están ofreciendo en este momento los bancos es, le vamos a manejar su dinero, usted va a poder estar moviendo el dinero, es suyo, pero como nosotros se lo vamos a manejar, entonces de una vez le damos la tarjeta de crédito. Puede que $2,000 no suenen mucho, puede que nos la den solamente por 500 o por 1,000, yo qué sé, no conozco los reglamentos internos, pero es empezar a crear ese histórico de crédito, claro. que es valiosísimo para la compra de un carro, para la compra de una propiedad, Para incluso para la todo. sacada de un celular, para todo. Le dicen, no, ¿usted tiene tarjeta de crédito? No. Saquen pues un, Entonces un ahí toca celular pagar sin una más. tarjeta de crédito. Es aquí, Sí, y mirar que la es algo diferencia, importante. a mí cuando yo llegué, las tarjetas las regalaban. Y es decir, es lo que le digo a los estudiantes hoy en día. A mí me parece que hoy en día los bancos, eso es lo que tú entras a un banco y sales con 2 tarjetas de crédito y sales con un mundo de cosas que no necesitas porque literalmente te las embuten, como decimos en Colombia, te las, te las meten por la garganta básicamente. He conocido casos, personas cercanas, personas lejanas, que obviamente no reconocen la importancia del historial crediticio en Canadá. Y es muy fácil en este país meterse unas endeudadas que después toma años salirse de y recuperar ese historial de crédito. Y yo creo, Clau, que este es un punto súper interesante que deberíamos de hacer un programa completo, traer a alguien que hable en lo posible español, obviamente, para que nos explique la importancia de estudiar crediticio en Canadá, porque es que es muy fácil endeudarse aquí. Es así, es en un abrir y cerrar de ojos, te endeudas y no sabes cómo. Y el problema es lo que eso implica, porque es que aquí las deudas se Claro, pagan o se cobran, o sea, no hay de otra. Entonces, claro que sí, podemos llamar a una persona. Yo tengo un muy buen amigo que maneja justamente este tema y podemos invitarlo a ver cuándo podría estar Néstor con nosotros, contándonos cómo es esa parte, cómo se maneja esa historia, porque sí es importante, de verdad. súper. No, bueno, entonces te dejo disfrutar de tu domingo y a todos los que nos acompañaron. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Está en el link y también está en el post del capítulo. Las instrucciones de lo que hablamos con Jacob, pueden visitar ese link, revisar la información. Si están interesados en sacar la cuenta, pues adelante. Es un proceso muy fácil. Última recomendación, bancos reconocidos en Canadá. Está CIBC, está el Royal Bank, está Scotia Bank. ¿Cuál otro, TD, Cloud? TD, TD, TD Canada Trust. está el Eh, HSBC, pero de hecho en la página de uh-huh. Inmigración Canadá aparecen todos los bancos que están autorizados Súper. para los GICs. Entonces ahí los pueden encontrar a todos y eso les da de todas maneras una tranquilidad más de que están avalados por el gobierno. Exacto, no se vayan a poner a meterse con bancos fantasmas por ahí o con cualquier, porque hay entidades bancarias aquí en Canadá que no son tan Y no reconocidas hay, como las y no, otras. y no hay intermediarios. Eso es importante que sepan.
No hay Oído, intermediarios. súper No es que importante tú, ese punto. no es que tú puedes entrar a este link y entonces a través del link de mi página yo te voy a llevar. No, cuando tú entras al link, entras derecho a la página del banco con el que vas a abrir tu GIC. Vea, lo dijo el mismo Jacob, pasaporte, una selfie y hacer la transferencia. Y ya llegando, cuando obtienen el permiso de estudios, ahí toca presentarlo para que se nos active. Es así de sencillo, muy fácil, no se necesita tener una tercera persona para que nos haga todo esto. Listo, no siendo más, un abrazo para todos, Clau, como siempre, un Un abrazote, abrazo cuídate mucho grande. y disfruten su domingo. Chao, chao.